¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy con mi compañero Rodrigo. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, de visita en tierras toluqueñas. Tierras mexiquenses, dirían otros. El día de hoy venimos a presentarles el paper Crime and Social Interactions de Gleiser, Sacerdote y Shakeman. Bueno, este paper nos va a guiar un poco en uno de los misterios de las ciencias sociales. ¿Cómo funciona el crimen? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Cómo podemos desarrollar políticas públicas alrededor? Básicamente, lo desarrollaron en 1996 y hasta el momento la investigación mostraba que los factores económicos, es decir, niveles de pobreza, tasas de desempleo, niveles de salario, niveles de población, no eran suficientes para arrojar resultados consistentes en distintas ciudades sobre cómo se debía comportar el crimen. Ok, creemos que, bueno, este paper es muy relevante para aquellas personas que realizan políticas públicas porque nos dice que las tasas de crimen pueden reducir considerablemente de acuerdo a las interacciones que hace la misma sociedad. Sí, o sea, podríamos tener menos titulares sobre gente cometiendo crímenes menores como robo, vandalismo, incluso orinación en vía pública, dependiendo de cómo se desarrollan estas interacciones sociales. Por ejemplo, salimos de fiesta, Pipe. ¿De acuerdo? Ha pasado Ha pasado. 9 años alrededor. ¿Qué te da la confianza de ir a vandalizar un edificio? Wow, yo creería que serían estas mismas, la valentía que me dan mis amigos. De ir en conjunto, ¿no? De ir todos juntos. Vamos todos al baño. Vamos todos juntos. Básicamente esa es una manera un poco reducida de ver cómo funciona este modelo. A ver, Pipe, ilumínanos un poco sobre cuál es la teoría detrás de todo esto. Pues mira, los autores argumentan que el crimen no solamente va a ser una decisión individual, que en este caso no sería solamente mi propia decisión, sino que es un efecto de dominio social o qué tanto nos afectan lo que piensan las otras personas, lo que hacen otras personas. Porque esto tendría una mayor probabilidad de que ocurra. Sí, o sea, y esto se aplica mucho en crímenes menores como robo o vandalismo, como ya había mencionado. ¿Y por qué es esto? Porque a menudo estos crímenes son cometidos por jóvenes. Rara vez vemos a Don Paco de 70 años vandalizando la tienda de Doña Chuy. No, esto lo hace el hijo de Don Paco que tiene 17 años y va con sus amigos y dice, ay, qué divertido. ¿Y quién le enseña a cómo funciona la lata de aerosol? ¿Quién le enseña a dónde lugares robar? Esto se da por interacciones sociales. Entre los mismos pares se pueden enseñar cómo delinquir. Justamente, a mí me gustaría agregar que en esta parte tenemos que tener muy en cuenta que siempre hay una persona que sigue a alguien y alguien que tiene esta idea. Que esto lo retomaremos un poquito más adelante. Sí, y este es el problema de analizar el crimen, porque podemos definir esto en lengua economista como variables no observadas. ¿Cómo mido cuánto las normas sociales permiten que el crimen no sea tan tabú? ¿Cómo mido en normas sociales pues sí, que el graffiti y el vandalismo sean aceptados socialmente? Complicado de hacer. Exacto. Y la mate de este paper demuestra que sí era complicado de hacer. Era complicado de hacer. Gracias a Dios ellos ya lo hicieron. Solamente que hubo que leerlo. Exacto. Justamente. Ahora, hay que pensar el crimen como un comportamiento contagioso, como si fuera una misma gripe. Excepto que en tu sistema inmunológico, aquí es tu autocontrol y tu entorno social. Bueno, entonces, ¿me permites pasar un poco a la parte más teórica? Antes de pasar a los datos, antes de campechanearte los datos, ¿te puedo contar la parte microeconómica? Me parece perfecto. Mira, imagínate que tienes un círculo. Ok. Y este círculo, en cada punto de este círculo hay una persona. Ok. Este círculo tiene una dirección y la dirección de esto es cómo se influencian los agentes. Ok. Pero sería muy redundante de nosotros decir todos los agentes son influenciables. Porque entonces, si el primer agente de tu círculo
no comete crímenes, entonces nadie los va a cometer. Y si comete crímenes, entonces todo el mundo es criminal. Justamente. Entonces, por esto necesitamos una proporción de agentes. Ok. A ver, cuéntame de estos tipos de agentes. Bueno, de estos tipos de agentes, a como lo vimos, es que a estos agentes que son quienes inician el crimen o no, se les denomina como fixed agents. Que en este caso, ellos no pueden ser influenciados por alguien más. Ellos son conscientes y simplemente van a decidir y van a hacer lo que ellos quieren. Pero hay otro grupo de personas que no tienen una decisión propia. No saben qué hacer. Bueno, Sí me identifico. nos identificamos. Exacto. Nos identificamos. No sabemos a dónde ir. Seguimos a... Exacto. Si tenemos a nuestros amigos que trabajan, nosotros vamos a trabajar. Si deciden relajarse un poco, también lo vamos a hacer. Al final van a ser personas que de acuerdo a los comportamientos de nuestros amigos, es de la forma en que nos vamos a comportar. A ver, ahora sí, vamos a subirlo un poco a microeconomía. Tenemos nuestro continuo del círculo, con muchísimos agentes, N agentes. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos una proporción de agentes fijos, o fixed agents, dependiendo de qué tan malinchista me sienta. Y agentes volubles. Okay. El agente voluble tomará la misma decisión que el agente inmediatamente antes que él en el círculo. Es decir, si atrás de él alguien comete un crimen, él va a cometer un crimen. Y así sucesivamente, si hay un continuo de agentes volubles. Hasta que lleguemos a un paro en el que nos topamos con un agente fijo, ya sea que comete crimen o que no comete un crimen. Y así nos seguimos. Y esta es la idea detrás del modelo, que podemos categorizar la probabilidad de que se cometa un crimen de acuerdo a la proporción de agentes que tenemos. Ok, entonces, ¿me podrías decir que, o con esto que me estás explicando, que el modelo se va a centrar principalmente en estos agentes que deciden qué hacer? Como un modelo, lo podríamos pensar un poco circular. Es un modelo circular precisamente. Y ya de este modelo podemos derivar una que otra ecuación que en base a cuántos agentes fijos, en cómo es la varianza de estos, podemos determinar el nivel de interacción social. O sea, la distancia entre los agentes fijos, nos va a decir el nivel de interacción social. Ok. Y ese nivel de interacción social nos dice cómo platicar entre pares motiva el crimen. O sea, un nivel de interacción social muy alto nos dice esto influye mucho, un nivel bajo nos dice no es tan importante. No es tan importante. Ok, de acuerdo, me parece perfecto. ¿Te parece que ahora nos movamos a qué tipo de modelo se usa para poder estimar estos resultados? Sí. Perfecto. Primero vamos a hablar del modelo Logic. Esta es una herramienta que utilizaron para analizar con probabilidades cómo es que estas personas cometen un crimen, con qué probabilidad lo hacen. Pero ¿por qué usan un Logic? Porque las tasas de crimen son probabilidades que están entre un 0 y un 1. Con un 0 no cometo ningún crimen y con 1 lo voy a cometer. Soy el Chapo. Voy tal cual por lo que voy. Ajá. No puedes tener una tasa de crimen de un 120%. No, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo interpretas? No hay forma, pueda. Justamente. A menos que estemos en una película de acción o algo similar, ¿no? Donde la ficción. Sí, o sea, de que saco mi 120%. Justamente. No, a duras penas y saco el 100. Pero bueno, déjate platico. Muy padre el modelo microeconómico, muy padre nuestras regresiones Logic. Pero, ¿y esto cómo lo aplicamos? Bueno, los autores utilizan un set de datos. Son datos panel, básicamente, entre 1970 y 1985. Los datos se extraen del FBI, son datos a nivel agregado de las ciudades de Estados Unidos, y tiene otro set de datos que son de las comisarías en Nueva York. Okay. Nueva York es una zona muy poblada, muchísimo. En los datos del FBI hay muchísimas ciudades, pero muchísimas. Y en la de Nueva York nada más hay 47 comisarías. Pero cada comisaría se encarga de 100,000 habitantes aproximadamente. Entonces, en cantidad poblacional,
los autores nos confirman que está casi igual. Casi similar, ok. Entonces, podríamos decir que nos ayuda a usar estos dos datos porque al final usan datos muy grandes como es la ciudad de Nueva York y el FBI que se encarga de ciudades enteras. Entre ellas podríamos decir que está México. Sí. Bueno, no puedo negar eso. Bueno, y esto lo realizan en 3 pasos. Primero, realizan una regresión, Logit, como me habías comentado, que ya me dijiste las bondades de ella, sobre qué tan probable es que se cometa un crimen. Y esto lo hacen con los sospechosos usuales. Las variables independientes van a ser niveles de pobreza, nivel de poblacional, ingresos, etcétera. Pero pues, como ya te había platicado al principio, esto no es suficiente, o sea, no es suficientemente explicativo. Hay mucha heterogeneidad entre estas variables, o sea, no nos está dando lo que necesitamos. Entonces pasamos al paso número 2, que es sacar la varianza residual de esto. Ok. ¿Qué podemos sacar de la varianza residual? Bueno, de la varianza residual podemos sacar los factores no observados. Y entre estos factores no observados está lo que nos interesa, la interacción social. Interacción social, ok. Pero esto no viene solo. La interacción social no viene sola. Viene con todos los demás no observados dentro de la ciudad. O sea, normas sociales, cultura, todo eso. Entonces tenemos que desarrollar un modelo que nos dé luz sobre todo esto. Ahora, yo les voy a explicar, amigos, cuáles fueron los pasos que se usaron para encontrar esa estimación. Para ello, mi hermano, primero se usó una regresión para encontrar las tasas de crímenes. Y dentro de esta está la varianza. Y de esta varianza estarían tanto los efectos heterogéneos, que sería, por ejemplo, que el crimen le pega a la pobreza, pero que también la pobreza le pega al crimen. ¿Ok? Y además también estarían los efectos no observados. Y aquí es donde le metemos una mayor importancia, ya que está el efecto de la interacción social. Después de ahí, vamos a aplicar el método generalizado de momentos. En lo que aplican es un lag sobre el crimen y lo comparan entre las fechas de 1975 y 1980. Y ya con eso encontramos la proporción de los agentes fijos o aquellos que no se ven afectados por otros agentes. Ahora, como lo he mencionado, se hace para poder encontrar estas diferencias y que sea consistente, se hace la comparación entre las fechas de 1970 y 1985. O sea, déjame ver si entendí bien. Haces estos pasos para ambos años. O sea, con un lag de 1984 y otro de 1969, y comparas estas dos para ver que sean consistentes entre los distintos tipos de crímenes. Así es. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Ahora, se aplican pruebas de robustez y en estas se hacen el lag sobre las tasas de crímenes para controlar sobre efectos no observados. Y además también se hace la comparativa de la varianza del crimen con otro tipo de fenómeno, para poder validar la aplicabilidad del modelo, que como vimos también puede ser, se puede dar para otras situaciones, en el caso en el que también podemos observar que también hay un efecto sobre la salud, que la interacción social también afecta a algunos sectores de la salud. Ok, muy interesante la verdad. Muy bonito tu modelo, Pipe. Muy bonito. Pero déjate lo critico. A ver. Para empezar, podemos estar simplificando mucho cómo funciona la interacción humana. O sea, recordemos que esto es un modelo circular donde el agente solo se ve afectado por el inmediato antes que él. Eso es una simplificación muy fuerte, supuestos fuertísimos, ya conocemos, economía. Otra crítica, el método de momentos generalizados es pesadísimo computacionalmente. Si un modelo Logit es del tamaño del CIDE, un modelo de momentos generalizados es el tamaño de la Torre Bancomer. Enorme. Pesadísimo, pesadísimo. Y aparte, todo esto, pues, o sea, todo esto tiene un error de medición
porque estamos confiando en la información agregada que está proveyendo el FBI y los recintos de comisarías en Nueva York, lo cual, pues al ser información tan agregada, tiene errores de medición. Estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tomar muy en cuenta cuáles son los hallazgos o la importancia de este paper. Vale, y el primero sería el papel fundamental que tienen las interacciones sociales, ya que vemos que estas pueden influenciar a otras personas por presiones o la comunicación que hay en ellas. El otro sería la estructura familiar, que una de las conclusiones que nos puede dar es que el que haya una presencia o haya pláticas familiares, eso hace que haya menos interacciones sociales y con ello podremos también que poder haber una reducción del crimen. Y como también se menciona, es que las personas o las características que tiene que haber para que sean más influenciables o no, son para los jóvenes. Entonces, también hay la importancia de la heterogeneidad urbana, que son características observables como el tamaño de la población, el nivel de la educación y el desempleo, explican solamente una parte de la variación en las tasas de crimen. El resto se debe a factores no observables, que son principalmente las dinámicas sociales. Ok, entonces, brevemente, resultados. Nuestro modelo nos dice las interacciones sociales son muy importantes para delitos menores, como ya mencionaste, que son principalmente cometidos por jóvenes, y son poco importantes para delitos graves, como asesinato, violación, todo eso. Estos se cometen bajo otra mentalidad, es otro fenómeno aparte. Justo. Así que, y esto como planificador social que soy yo, como es mi pasión, ¿qué me dice? ¿Qué puedo hacer con todo esto? Con todo esto, vale, con esto podemos tomar las personas que se dedican a hacer estas planificaciones podrían tomar muy en cuenta que no solamente las tasas de crímenes no solamente se deben a factores económicos, sino a factores sociales en los cuales podrían centrarse un poco más, ¿sabes? También el paper mencionaba la parte de la educación, que personas más educadas tienen una menor propensión a que haya este tipo de interacciones. Entonces, hay diferentes factores en los que se tienen que concentrar para poder disminuir estas tasas de crímenes. Entonces, ¿podemos concluir comunidades más sanas, ciudades más sanas? Exacto, mi hermano. Pues bueno, creo que este es un paper muy ilustrativo, revolucionario para su época. Recordemos el 96, hemos leído uno que otro paper del 96 que dice... dudoso. Pero creo que este todavía se mantiene en sus pies. Y podríamos ajustarlo a tiempos más contemporáneos haciendo microeconomía de redes, pero pues, no parece necesario por el momento. Con esto creo que nos despedimos. ¿Cómo te despedirías? Muchas gracias, audiencia, a todos y que tengan una bonita tarde.